Bueno, en la línea está el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, colaborador de este espacio. Y ayer hablábamos, Rubén, justamente, pues que algunos de los personajes a los que se les acusa de corrupción en el sexenio pasado, o sea, el de Peña Nieto, pues ahora son morenistas. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Y efectivamente, el Fonden era un fideicomiso que permitía tener líquido, es decir, guardado los recursos para utilizarse de manera inmediata, y no un tema presupuestal que se tiene que buscar, pues, dónde hay esas cantidades de dinero para tomarse. Y el argumento principal para deshacer al Fonden fue criticar a funcionarios, entre ellos a José María Tapia, al cual el presidente López Obrador se refirió en varias ocasiones como una persona que, pues, que no hacía bien las cosas, vaya. Ajá. Sin embargo, fue el candidato en las últimas elecciones por Morena a la ciudad de Querétaro. Ay, te llamé porque tú ayer lo recordabas aquí en la mesa con Israel Zamora, con Emilio Álvarez y Casa, decir, bueno, pues si fue tan corrupto todo esto, ¿por qué algunos de los personajes que en ese entonces habrían participado pues en el saqueo o en el desvío están ahora como morenistas y además siendo candidatos de estados pues importantes, Rubén? Efectivamente, y a veces se usa el hecho de que haya observaciones, eso no quiere decir que haya irregularidades, porque se pueden solventar para Así es. criticar fondos, acciones, políticas públicas. Y López Obrador fue muy duro en la crítica contra este y otros funcionarios para con esto sostener la desaparición del Fonden. Y ahora tenemos la circunstancia, pues, de que no hay ese dinero líquido, por una parte. Y por otra, pues hay una contradicción, porque José María Tapia, esta persona que fue el director de Fonden en tiempos de ¿De Peña? Enrique Peña Ajá. Nieto, pues resultó ser candidato en Querétaro y fue Ujú. el segundo lugar en esa elección, y además fue apoyado por la dirigencia nacional, que en diversas ocasiones estuvo en Querétaro, pues presumiendo que era un buen candidato y que podía enfrentar el reto de ser alcalde de la ciudad de Querétaro. Mira, durante el gobierno de Peña Nieto, que es lo que se criticaba de este señor que ahora es morenista, José María Tapia Franco, y de quien hablaba incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, estaba fuera de México, que es mucho de lo que se criticaba, cuando estaban Ingrid y Manuel, pues azotando algunas partes de la República, y se exhibieron algunas imágenes, alguna información respecto a que el director del Nacional de Desastres Naturales, pues estaba de vacaciones, estaba apostando en Las Vegas cuando había graves afectaciones en Guerrero. Rubén, esa es parte de la crítica que hizo pues Morena cuando este señor trabajaba en un gobierno priista y ahora resulta que es morenista y que fue un candidato del partido, ¿no? Entonces, pues volvemos al punto que parece que cuando ingresan a Morena, pues se olvidan todos los pecados cometidos, según López Obrador. Efectivamente, y nos distraemos de dos temas que son fundamentales. La primera, la atención a las víctimas ahora. Y la segunda es que, fíjate, Azucena, que la ley de protección civil, la ley federal de protección civil, obliga a la sesión del Consejo Nacional de Protección Civil una vez al año, y no se ha reunido, tiene más de un año sin reunirse. Y ese consejo es el que debe votar el Plan Nacional de Protección Civil, que es para atender todo esto. Y ese plan no existe. Estamos, si se está trabajando con uno anterior de otro sexenio, donde, por cierto, López Obrador no acudía a esas sesiones del Consejo Nacional de Protección Civil. Eso es lo importante, cómo ordenamos los esfuerzos de México para combatir este tipo de incidentes, y cómo no va a haber repetición, y cómo vamos en el próximo presupuesto a ayudar a estos 5 estados que están sufriendo. ¿Cómo a partir de ahora podemos construir realmente una cultura de protección civil y de prevención, Rubén? Porque hoy dice la presidenta, no, pues hay muchos que están señalando que no se hicieron algunas cosas, que no se dieron avisos. Pues es que así fue.
y hay que señalarlo, y hay que aceptarlo, y entonces podemos tener un diagnóstico certero o lo más apegado a la realidad para tomar decisiones, porque cierto es que la gobernadora de Veracruz dijo que se había desbordado poquito el río y resultó que pues se comió a toda la ciudad, ¿no? Cierto es que no hubo ninguna alerta, a pesar de que la Conagua tenía 2 avisos el jueves, uno en la tarde, otro en la noche. Entonces, pues hay que aceptar esto y después tomar cartas en el asunto, Rubén. Efectivamente, Conagua tiene una gran experiencia y siempre está avisando qué va a suceder, porque de esto dependen muchas cosas, desde la agricultura hasta la captación en las presas. Y lo que vimos es que no funcionaron los comités municipales de protección civil, que están en las leyes estatales, ni tampoco los comités estatales, los consejos estatales no funcionaron. Y no se diga del Consejo Nacional, que no está instalado, el nuevo Consejo Nacional no está instalado. Vemos reuniones con funcionarios, eso es cierto, vemos reuniones con integrantes, también es cierto, pero no se hizo lo correcto y eso hay que reconocerlo para que no vuelva a suceder. Claro, hay que aceptarlo y no ser tapadera de nadie, como dicen ahí en Morena, porque si se equivocaron los directores de protección civil de los estados y estaban en otro asunto, bueno, pues esto cobró vidas. Cobró 67 vidas, o sea, no es una cosa menor, no es una cosa, 64, perdón, no es una cosa como para darle vuelta a la página y vamos a ver hacia adelante. No. Aquí hay responsabilidades y no se pueden volver a repetir. De ahí la importancia de que se active pues este tema de protección civil, de los comités, de las alertas y un enorme etcétera, Rubén. Pero bueno, pues el tema es los que antes eran corruptos, pues ahora son candidatos de Morena, en el caso específico del señor del Fondén. Y están integrados a su partido y compiten por ellos. Y entonces empieza la duda de si se trataba de un argumento bueno o malo para deshacer el Fonden, o si nos vamos siempre a las cosas secundarias sin exonerar a esta persona, en lugar de hacer las cosas de fondo. México tiene muchas instancias de protección civil, hay que ponerlas de pie y hay que organizarlas. Y en todo caso, cuando se señala corrupción, presentar pruebas, que nunca pasó. Claro, y menos deshacer una cosa buena que era el Fonden, porque el Fonden era tener el dinero ahí guardado y tenía mecanismos para sacarlo inmediatamente, también para arreglar cosas a mediano plazo y también para pagar obras de infraestructura. Hoy no lo hay. Bueno. Mira, a ver, aguántame y concluimos. No te vayas, Rubén. Sí. Entonces, gracias a Rubén Moreira por permanecer en la línea, coordinador de los diputados del PRI, colaborador de este programa. Rubén, a ver, hay mucha polémica respecto a que si el Fonden, que si no el Fonden. El Fonden como tal todavía viene así, bajo ese nombre, en la propuesta de presupuesto para el 2026. No es el problema el cambio de nombre, o sea, no es que haya desaparecido el nombre del Fonden, que entiendo todavía existe. El problema es el cambio en la operación. Efectivamente, no es lo mismo tener el dinero guardado para cualquier eventualidad y tener un programa de cómo distribuirlo, a esperar a que tengamos la contingencia y entonces, digamos, ir a comprar lo que se requiere, que haya todo un proceso de asignación de presupuesto que es bien complicado. Te puedo decir que ahorita andan buscando en todas las dependencias, pues, dónde hay dinero para enviarlo a las zonas afectadas. Fíjate, dijo la presidenta ayer, no sé si lo repitió hoy, que antes era súper burocrático tener dinero del Fonden y que ahora va a ser más rápido. O sea, es que de un lado dicen una cosa y del otro dicen lo contrario y pues para el ciudadano es muy difícil de entender. No, pues veamos los tipos de atención. En mi tierra tuvimos, por ejemplo, un tornado que destruyó una parte de Acuña, Coahuila, y a los 6 meses todo estaba reconstruido, incluyendo las casas que, por cierto, estaban aseguradas, las escuelas y las calles y todo lo que se dañó. Y ahora vemos que Acapulco, pues no fue así. Porque por esa es la diferencia de tener un programa de reconstrucción, de emergencia, a solamente estar actuando después de que suceden las cosas. O sea, como para recogerlo el tiradero, pues es lo que se está haciendo ahorita, pero no hay manera de rápido tener los recursos para empezar con una limpieza profesional o la reconstrucción o la planeación, etcétera.
Efectivamente, además el Fonden tenía recursos inmediatos para compras de cosas que se requieren Sí. ya. Por Ahora, ejemplo, productos de limpieza, mantas, cobertores, ponchos de estos de plástico, y ujú. ahora no existe eso. Lo que dice la presidenta es que sí, pero que pues algún gobernador mano larga o algún alcalde pues decían que iban a comprar tal cosa y no la compraban, o se la compraban a algún amigo, o ponían exprofeso a alguna empresa para que rapidito se ganara ese dinero, y pues que había mucha corrupción. Y pues creo que también es cierto, Rubén. Pues si eso sucedía, pues se tiene que evitar y se tiene que castigar en su caso, Ujú. pero no podemos, perdóname, es como tirar el agua de la bañera con todo el niño. O sea, es un ejemplo muy brusco, pero es lo que está pasando. Y por otro lado, pues el año que entra no vemos en el presupuesto de dónde van a reconstruir todas las carreteras que hoy están dañadas, porque no es lo mismo echarle tierra y que puedan cruzar la gente Ujú. a volver a reconstruir la carretera. No tiene Pues sí. asignados fondos ni Puebla, ni Hidalgo, ni Veracruz para eso. Rubén, bueno, pues vamos a estar atentos. ¿Cómo están listos? ¿Están listos pues para el debate hoy de la ley de amparo? Sí, se antoja bastante larga, son Ujú. dos sesiones, una donde se da publicidad y otra donde ya se debate, y luego mañana, miércoles, jueves, viernes, tal vez sábado, el debate de todas las leyes impositivas. Teóricamente, perdóname, ¿se votaría hoy la ley de amparo? No. En teoría sí, Ah, son dos sí. sesiones, Ajá. sí, en teoría sí se dan dos sesiones. Hay que recordar que si le cambian a lo del transitorio, y vamos a ver cómo se lo cambian, pues regresaría al Senado. Bueno, pues atentos a la discusión, querido Rubén, gracias por tomarme la comunicación y estamos atentos a lo que hagan durante la semana y nos vemos acá el lunes. Muchas Gracias. gracias. Adiós.